Buenos días, muchachos. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los circuitos limitadores con diodos, conocidos también como recortadores. Estos circuitos, dependiendo de la configuración del diodo, pueden llamarse en serie o en paralelo. Si el diodo está en paralelo con la salida, diríamos o decimos que la configuración es en paralelo. ¿Por qué se llaman recortadores? Porque recortan una parte de la señal, dejan pasar la otra. Por ejemplo, si aquí tenemos una señal cuadrada, B sub I menos B sub I, pero cuando llega esta señal, polariza directamente el diodo. Si polariza directamente el diodo, esto sería un corto. Y toda esta señal cae sobre la resistencia, toda la señal positiva. Entonces a la salida nosotros vamos a tener que esto. B sub 0, más suponer que aquí hay un T medio o T. Y aquí tenemos 2T. Entre 0 y T, periodo, vamos a tener la señal B sub I. Vamos a llamarlo esto B voltios. B sub M. B sub M. Voltaje máximo. Bien. Cuando llega la señal negativa, el diodo se polariza inversamente. Si el diodo se polariza inversamente, se abre, no hay corriente, y toda la corriente que viene por aquí es igual a 0. Si es igual a 0, multiplicado por la resistencia daría 0, entonces B sub 0 sería 0, ¿cierto? Entre 0, entre T y 2T, vale 0. ¿Qué nos está haciendo? Nos está recortando la señal negativa. Igual forma, si tenemos una onda senoidal, B sub M menos B sub M. Suponiendo que el diodo es ideal. Hasta ahora vamos a suponer que el diodo es ideal para entender inicialmente. Entonces, nuevamente, cuando B sub I empieza mayor que 0, este diodo se pone en corto, siendo ideal. Toda la salida cae sobre la resistencia. B sub M. Cuando llega el ciclo negativo, el diodo se abre a corriente 0. Por lo tanto, el voltaje es 0. Nuevamente empieza a repetirse el ciclo. Aquí tendríamos T, 2T. Entonces, esta es la función de los recortadores. ¿Qué pasa si el diodo no es ideal? ¿Cierto? En el caso del pulso, no tenemos ningún inconveniente porque una vez llega el pulso se llega a colocar B sub M. Y una vez llega el pulso coloca menos B sub M. O sea que... Entonces, ¿aquí qué sería? Aquí tendríamos que restarle el punto 7. ¿Cierto? Entonces, en el caso del diodo de silicio, el silicio, que si aplicamos leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿qué tendríamos aquí? A la salida, B sub 0. Aquí tendríamos menos más, B sub I, tendríamos B sub I es igual al voltaje en el diodo más B sub 0. Tendríamos más menos. Aquí tenemos más menos. Le despejamos. B sub 0 es igual a B sub I menos el voltaje en el diodo. O sea que sería, si el voltaje en el diodo es 0.7, entonces aquí ¿qué tendríamos?
En este caso sería si este V sub M menos 0.7 voltios. En el caso de que el diodo sea de silicio. ¿Qué pasa acá si el diodo es de silicio? Si el diodo es de silicio, cuando el diodo está en cero, este señor no está encendido, ¿sí? Porque necesitaría 0.7 voltios. O sea que cuando llegue esto a 0.7 es que el diodo arranca, ¿cierto? O sea que, ¿qué tendríamos aquí? V sub 0 igual a V sub M menos 0.7. Entonces, hasta que esto no llegue a 0.7, entonces, este es 0.7, entonces aquí arrancaría el diodo en este punto. Si lo analizamos de esta forma, por acá viene 0.7, él arrancaría así. Cuando llega al ciclo negativo, cuando este llega aquí, ya dijimos que hasta cuando llega a 0.7, él está conduciendo. Una vez llega al ciclo negativo, la salida va a ser cero porque el diodo no va a conducir. Entonces, sería la forma de onda, teniendo en cuenta porque está corrida, ¿cierto? Está corrido el eje. ¿Sí? Y aquí arrancaría la onda, aquí sería 0.7 voltios. Ya tenemos que tener en cuenta si el diodo es de silicio o el diodo es ideal. Vamos a ver una aplicación un ejemplo. Nos dan la siguiente señal de entrada. Diodo. Una fuente de menos más 5 voltios, V sub I, 20 voltios, menos 20 voltios. Bien, entonces, cuando llega el ciclo positivo, vamos a ver el diodo, si es de silicio o el diodo es de, vamos a probarlo inicialmente como un diodo ideal. Ya que tenemos a la salida V sub 0, perdón, V sub I, igual, y aquí tenemos menos más,
más 5 voltios es igual a V0. Este sería la ecuación de Kirchhoff de voltaje. Entonces, ¿qué vamos a tener a la salida? Vemos que inicialmente, sin que haya una señal de entrada, el diodo ya está conduciendo porque tiene una batería, ¿cierto? Una batería que vale 5 voltios. O sea que antes de que venga la señal, si no hubiera señal, la salida fuera esto, 5 voltios. Si no tuviéramos una señal de entrada. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la señal? La señal se empieza a sumar, ¿cierto? Entonces, la señal llegó aquí en 0, pero como tiene más 5, la salida va a ser 0 más 5. ¿Sí? Y a medida que la señal va aumentando, entonces la salida va haciendo así. ¿Hasta dónde va a llegar aquí la señal? Si V vale 20, que es máximo, esto aquí va a ser 20 más 5, igual a 25 voltios. Esa será la salida máxima. A medida que vaya disminuyendo la salida, llegará a un punto en que va a estar por debajo de 5 voltios. Pero mientras no supere los menos 5 voltios, sigue siendo más 5 voltios. Entonces, cuando llegue aquí a menos 5, la salida será 0, ¿cierto? O sea que vamos a tener esto. Bueno, vamos a esto está un poco desproporcionado. Vamos a suponer que esto viene aquí así. Aquí se dividiría en 5 en caso de que la señal de entrada no aparezca. Sería lo más 5 voltios. Entonces, cuando llegue aquí a menos 5, la salida sería esto. Salida sería 0 voltios cuando llegue a ¿dónde? A menos 5. Y cuando llega a menos 5, ella estaría en 0. Y si sigue bajando de menos 5, seguiría en 0, ¿cierto? Hasta que nuevamente llegue a este punto. Cuando llegue a este punto, él empieza nuevamente a conducir. Este sería la influencia de una batería en serie con el diodo. Se le suma la batería en el caso de que el diodo, de que la batería tenga la polaridad para hacer conducir el diodo. ¿Qué pasa si colocamos una señal cuadrada? Vamos a ver. En el caso de una señal cuadrada. Vamos a cambiar la señal de entrada y vamos a colocar ahora una señal de 20 voltios. 20 menos 20. La ley de Kirchhoff sigue siendo igual, ¿cierto?
¿Cuánto va a ser B sub 0? B sub 0 va a ser igual a 25 voltios. De una, ¿sí? Porque va a encontrar los 5 y le va a sumar los 20. Menos más, 25 voltios. Ese sería el caso de que la señal sea una onda cuadrada. Bien, vamos a mirar otro ejemplito para dar por terminado esta primera parte. Vamos a revisar aquí algo. Que estos están con paralelos y no vamos a entrar todavía en paralelo. Bueno, ya no tenemos más que mostrar aquí de la parte de los limitadores en serie. Vamos en el siguiente video a mostrar ya la configuración en paralelo.